Fórmula Student es una competición a nivel internacional en la que participan alrededor de 3.000 estudiantes universitarios de todo el mundo. En la Universidad del País Vasco tenemos un equipo que se llama Fórmula Student Vizcaya, en el que también hacemos cada año nuestro propio coche y empezamos pues desde el proceso de simulación y diseño, pasando por la validación del coche, la fabricación, el montaje, hasta poder llegar a testearlo y luego competir con él. El reto principal del proyecto, vamos a decir, la disculpa técnica es hacer un coche. El trasfondo que tiene el proyecto es darle al alumnado la oportunidad de poner en práctica los conceptos teóricos que ven en la carrera de ingeniería, es decir, que tengan una educación de calidad basada en el modelo ICADE de la Universidad del País Vasco y que todo ello digamos, les lleve a obtener un empleo digno, ¿no? Más que digno diría yo como de calidad. El equipo se formó en 2006. Aunque no fue hasta 2008 que llegaron a poder competir con un coche en las competiciones de Fórmula Student. Por una parte, por las consideraciones sostenibles del proyecto, es decir, hacemos un vehículo eléctrico por una parte, no contaminante, y además durante todas las etapas del mismo, tanto diseño como fabricación, pues tenemos en cuenta todos los aspectos y criterios sostenibles. Y bueno, hemos ido mejorándolos poco a poco, un poco implementando pues, nuevas tecnologías, nuevos métodos de fabricación, hasta llegar al coche de este año, que ha sido el que mejores resultados ha obtenido en toda la historia del equipo. Hemos quedado top 10 en ambas competiciones en las que participamos, tanto en Silverstone como en Montmeló. Y nos disponemos a pasar al siguiente salto, la temporada siguiente, pues con la implementación de los 4 motores eléctricos dentro de cada rueda. Trabajo principalmente en el grupo simulación, soy el responsable del grupo y en este grupo nos dedicamos al desarrollo de los modelos que nos sirven para optimizar el diseño del vehículo. Sobre todo son simulaciones dinámicas donde intentamos, pues, con las condiciones de contorno que nos dan estos circuitos, exprimir al máximo el potencial del coche. Le damos una igualdad de oportunidades a todo el alumnado que quiere entrar en el proyecto, facilitamos que no haya, digamos, una distinción por género. El reflejo más claro es que tenemos una mujer que es la team leader del equipo esta temporada y hay otras chicas que también son jefas de grupo. Tenemos una buena planificación, tenemos un buen equipo humano y, pues, por supuesto, el apoyo de todas las instituciones, tanto la Diputación como el Ayuntamiento y la propia universidad, hasta las empresas privadas y, bueno, pues gracias a ellos seguimos sacando año tras año adelante este proyecto.